buenas a todos y muy bienvenidos. Bueno, hoy estamos ya en el libro de Melquisedec. Qué increíble, ¿no, Tito? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Josué. Una gran bendición compartir contigo este momento. Bueno, vamos a ir directamente al grano. Vamos a ir al capítulo 1 de la historia del vaso. Qué increíble. Vamos a hablar de la historia de Abraham, un personaje que conocemos por lo menos gran parte de su historia, porque es una historia importante en Génesis y es recordado obviamente como un gran padre, tanto en el mundo precristiano como el mundo cristiano, ¿no? Digo precristiano porque Cristo no había aparecido, ¿no? Y bueno, estamos acá en la historia de un vaso que de hecho empezamos con la historia del universo por una cuestión de que explica el principio de todo. Y acá vamos a ver cómo empieza a mencionar a uno de los escritores de este gran rollo, y que empieza a contar cuándo y por qué surge la historia del vaso, y también empieza a darnos esta serie nos va a dar el paso a indagar sobre este gran personaje Melquisedec y bueno, cómo es el encuentro de Abraham, este gran personaje del antiguo pacto, y bueno, es algo apasionante, ¿no? Vamos al capítulo 1. ¿Querés agregar algo más sobre Abraham, Tito? No, vamos directamente ahí. Muy bien, dice: estaba descansando bajo la sombra del roble de Mambré, junto a mi tienda, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi sobrino Lot. Casi sin aliento, él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo el día anterior una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. La noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentía que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado sin ninguna condición. Siempre fui un hombre pacífico y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas, pues desde la infancia han sido entrenados como pastores. En lugar de espadas y lanzas, ellos manejan bordones con los cuales conducen los rebaños, y en lugar de escudos, ellos cargan vasos en su cintura, siempre llenos de agua fresca para matar su sed y refrescar a las ovejas afligidas. En lugar de vino para embriagarse, cargan, sujeto a sus cintos, pequeñas botijas con aceite de olivo, con las cuales ungen las heridas del rebaño. En lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños, con los cuales convocan al rebaño hacia el corral. Imaginando cómo sería un combate entre mis siervos y los ejércitos de aquellos 5 reyes victoriosos, comencé a reír. Mientras reflexionaba, la voz de aquel que siempre me guía resonó en mis oídos diciendo: Abraham, no menosprecie los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. El Eterno comenzó a darme órdenes, haciéndome avanzar por la fe, sin saber cómo tal liberación habría de realizarse. El primer paso fue la convocación de todos los pastores que, dejando a sus rebaños, se dirigieron al roble de Mambré, trayendo sus instrumentos pastorales. Eran en total 600 pastores. Ordené que vaciaran los jarros, colocando en ellos el aceite de la botija. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomaran cada uno la lana de una oveja, mezclándola con aceite de los jarros. Después de estas cosas, Yahweh me mandó tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de olivo. Al concluir esta tarea,
el Señor me mandó a hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso. Después de estas cosas, el Señor me ordenó encender la mecha con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado, que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha y poco a poco se fue alimentando del aceite hasta convertirse en una llamarada que podía ser vista desde lejos. Y acá terminamos con el capítulo 1. ¿Qué te pareció? ¿Qué hay para llamar, qué hay para marcar de este capítulo, Tito? Y hay varias cosas interesantes para marcar de entrada nomás. Muy interesante mirar y observar cómo se ubicaban la geografía antigua, ¿no? Sí. Mayormente casi siempre se utilizaba un árbol como para darle un punto, y aquí vamos a notar de que el roble de Mambré va a cumplir una función importante en todo el desarrollo, ¿no? En todo el desarrollo de... Tenemos también, por ejemplo, referencia, ¿no? Es muy común eso que vos decís. Por ejemplo, el pozo de Jacob, no sé, hay nombres que se le dan por hechos específicos, ¿no? Sí, por entender de que no estaba delimitado políticamente en ninguno de los lugares antiguos, ¿no? Claro, claro, y no había noción de límites geográficos, ¿no? Uh-huh. Es interesante eso que decís. ¿Algún punto más? Y la costumbre antigua también, de la cual se utiliza mucho, en lo que se trata del vaso justamente, de lo que Dios transforma ese vaso, ¿no? En una gran lámpara, con el aceite y la lana del cordero formaban una gran lámpara. Eso es un detalle interesante también para tener en cuenta. Si se quieren varios relatos bíblicos, inclusive uno escuchando, yo creo que el biblista, aquel que nos está escuchando, este relato va a poder empezar a asociar y a sacar provecho de toda esta historia, ¿no? Sí, puede ser también, digo, ¿no? Porque puede ser que no se conocía ese tipo de objeto, ¿no? Como una lámpara, porque, digo, si no, Dios le hubiera mandado a hacer una lámpara, ¿no? Quizás sea la primera vez que se hizo una lámpara así, ¿no? Sí, algo muy prefigurado también, algo que tiene que ver con lo que justamente dijo el apóstol Pablo, también hablaba de un vaso, ¿no? Tratándose del cuerpo humano, ¿no? Sí, no, entonces, es verdad. algo muy prefigurado con el cuerpo humano también. Bueno, ahí tenemos también la historia del alfarero, ¿no? Sí, por eso dice que Dios puso este tesoro en un vaso de barro. Sí. Bueno, vamos al capítulo 2. Interesante lo que compartiste. Otro detalle antes de ir al capítulo, o mientras vamos al capítulo 2, es resaltar esto de que Abraham no era una persona violenta, ¿no? Detestaba la violencia. Pero sin embargo, cuando era cuestión de salvar a su sobrino Lot, era un hombre de fuertes convicciones, ¿no? Yendo a rescatar a su sobrino y con mucha fe, porque bueno, el plan que Dios tenía sonaba medio extraño, ¿no? Es muy interesante lo que voy a decir referente a que de cualquier forma él no era, por más que no era un hombre que no le gustaba la guerra, que no le gustaba nada de esas cosas, pero cuando la situación ameritaba, él estaba listo y preparado para entrar en acción si es necesario en favor de otros, ¿no? Sí, como uno saca fuerza de donde no hay, ¿no? Sí, se nota también ahí se nota también el gran afecto natural que tenía para con su sobrino, ¿no? Sí, sin duda la determinación de él en este sentido lo recalca eso que vos decís. Capítulo... Sí. Muy interesante, Josué, antes de seguir con el capítulo 2, resaltar hasta dónde se ampliaba la familia, ¿no? Ajá, sí.
hasta dónde se ampliaba la familia, porque hoy considerado un sobrino ya casi que no está considerado una familia. Claro, sí, es verdad. Las familias se dividen cada vez más y se individualizan cada vez más. Sí, se Bueno, va achicando más. buen detalle. Capítulo 2, versículo 1. Con el vaso en los hombros, inicié una caminata rumbo a las ciudades de la planicie, siendo acompañado por los pastores. Luego comenzaron a surgir escarnecedores que, al verme con aquel vaso incandescente, en pleno día, comenzaron a decir que yo estaba loco. Al esparcirse esta noticia, muchos vinieron a mi encuentro trayendo consejos para que yo abandonara aquel vaso que sería capaz de destruir toda mi reputación y dignidad delante de todos ellos. Cuando yo leí sobre los ejércitos y sobre mi misión conjunta con los pastores, ellos concluyeron que de hecho yo estaba loco. Intentaron tirarme el vaso por la fuerza, mas aferrándome a él impedí que lo tiraran de mí. Avergonzados ante todo esto, muchos pastores comenzaron a separarse. Algunos regresaron hacia sus tiendas, mientras que otros se unieron a aquellos que se reían de mi comportamiento extraño. Sintiéndome solo con aquel pesado vaso sobre los hombros, comencé a angustiarme. Anhelaba encontrar a alguien con quien pudiera compartir mi experiencia, mas todos me lanzaban miradas de desaprobación. Me acordé de Sara, mi amada esposa. En obediencia a la voz del Señor habíamos transitado por muchos caminos, estando Sara siempre a mi lado, animándome a proseguir precisamente en los momentos más difíciles. Con certeza, Sara me traería consuelo y fuerzas para continuar firme conduciendo el vaso de la salvación. Mientras que avanzaba por el camino pensando en Sara, la vi en medio de la multitud. Al dirigirme a ella me vi sorprendido y desalentado al ver en sus ojos el mismo menosprecio de aquellos que me llamaban loco por conducir en pleno día la llama que se había desprendido del altar. Acordándome de la orden del Señor de que tendría que liberar a mi sobrino Lot, fui andando solo por el camino. Al colocarme en el lugar de aquellos que me llamaban loco, yo les daba la razón, pues en condiciones normales ninguna persona coherente saldría de casa sin un rumbo definido, llevando en la espalda, en pleno día un vaso con una llamarada, afirmando estar marchando contra los ejércitos de 5 reyes para liberar a un pariente. Realmente da a entender que se trata de una manifestación de una gran locura. Precisamente así, bajo el rencor de todas las humillaciones y palabras que hablaban contra mí, yo avanzaba rumbo al valle desconocido. Toda aquella burla fue finalmente disminuyendo a medida que me distanciaba del roble de Mambré. Comenzaron a sobrevenir a mi corazón muchas dudas en cuanto a mi futuro. Estaba a veces afligido con el pensamiento de todo lo que había experimentado, desde la convocación de los pastores hasta ese momento, podría ser de hecho demostraciones de una locura. Lleno de dudas, comencé a pensar en la posibilidad de abandonar el vaso al lado del camino, regresándome junto al altar. Esos eran los consejos de algunos pastores y amigos que, condolidos de mi soledad, todavía venían a mi encuentro, aconsejándome que volviera. Allí decían que yo podría conquistar nuevamente la confianza de los pastores, volviendo a ser quizás hasta el mismo sacerdote honrado como antes lo era. Sobre el altar decían que había un fuego mucho mayor que aquel que yo cargaba en los hombros. Estaba a punto de regresar cuando Sara vino a mi encuentro contándome sobre el desprecio que muchos pastores lanzaban contra mí. Y ella estaba consternada, pues toda aquella deshonra recaía también sobre ella, al punto de no sentir más deseos de permanecer junto a aquel altar.
Después de alertarme, Sara comenzó a hablarme de un plan. Podríamos quizás mudarnos a una ciudad distante donde olvidaríamos todas aquellas vejaciones. Olvidándome de la voz que me había mandado seguir rumbo a la planicie, contesté a mi esposa que yo estaría dispuesto a acompañarla a cualquier lugar si ella permitía que yo llevara el vaso. Él sería nuestro altar, calentando e iluminando nuestras noches con su llama. Al oír sobre el vaso, Sara volvió a enojarse afirmando no entender mi terquedad. Al continuar, llevando sobre los hombros aquel símbolo de vergüenza y desprecio. Después de decirme tales palabras, me volvió la espalda, regresando hacia la tienda. Qué fuerte, ¿no? La situación que le toca vivir por oír la voz del Eterno, ¿no, Tito? Sí, estaba pensando, mientras leías vos, pensaba desde el comienzo del capítulo, cuando Abraham empieza a tratar de que los demás entiendan lo que Dios quería que él haga. Es casi imposible, en muchas ocasiones, inclusive en la lectura bíblica, uno puede leer distintas cosas que sucedieron en la vida de otros personajes bíblicos y uno puede llegar a entender de que de repente los que iban con Pablo, cuando Pablo es convertido a la vida de Cristo, cuando es de alguna manera llamado por el Redentor, sí. El relato en Hechos capítulo 9 también te comenta y te dice que los que iban acompañándolo a Pablo escucharon como un estruendo, pero no escucharon la voz. Claro. Entonces es difícil que los demás entiendan lo que Dios quiere hacer con tu vida cuando Dios no les llamó a ellos tampoco, ni hay una dirección. Cuando tratamos de que los demás entiendan lo que Dios quiere hacer, porque es un acto de fe, ¿no? Sí, y es indudable también esto es un mensaje para la gente que está escuchando este libro y que por ahí lo comparte con gente que bueno, que no lo acepta, que tenga paciencia porque hasta el mismo Abraham, la persona más preciada para él, no entendía su camino, ¿no? Entonces sí, es algo que también nos puede llegar a pasar a nosotros con este libro. Sí, y alguien que estaba tan familiarizada con el fuego del altar, pero no con el fuego del vaso. Claro. Entonces, era muy interesante el cambio, la ubicación que dio, y era como para Sara un poco humillante y para Abraham también bastante humillante cambiar el vaso por un altar, ¿no? Se ve que sí, que pesaba mucho a tal punto que quería mudarse, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 3, ¿te parece, Tito? Porque acá... Sí, sí, no, a lo que más quiero que de alguna manera arrojar ahí un concepto interesante, que así como Abraham llevaba el vaso al hombro, ojalá Dios quiera, muchos se carguen de estas grandes revelaciones del rollo de Melquisedec justamente al hombro, ¿no? Sí, estaría muy muy bueno y que lo hagan con la misma determinación que tenía Abraham, porque como vamos a ver ahora en el capítulo 3 trae muchos beneficios y muchas revelaciones. A veces ir por a veces al prestar atención a lo que la palabra dice y confiar, ¿no? Aunque parezca medio ilógico lo que nos esté planteando, prestarle atención y creer y confiar trae buenos resultados. Hay que tener en cuenta todo lo que le pasó a Abraham. En este momento le pasó al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Tal cual. Bueno, angustiado por no poder realizar el sueño de Sara, proseguí rumbo al futuro incierto, siendo orientado únicamente por la llama, cuyo brillo aumentaba a medida en que las tinieblas se hacían más densas. Comencé entonces a meditar sobre aquella llama que me acompañaba con su brillo y calor. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado
entronizado sobre un gran altar de piedra, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos, y hacía la pregunta de realizar el sacrificio solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor. ¿Esto te hace acordar a algo, Tito? No, sí, impresionante. Impresionante a los ejercicios religiosos del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI. La verdad que como una gran liturgia también acá, ¿no? Sí, sí, aparte lo que se llama lo que se dice, ¿no? La gran exaltación humana que hay a través de la liturgia religiosa, y que eso hace de que de repente el religioso no quiera abandonar ese ejercicio. Sí, es muy fuerte. Dice, solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor, para que escuchasen mis consejos y advertencias. En la hora del sacrificio yo levantaba al cielo mi espada desenvainada y con palabras amedrentadoras proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos. Esto me trae muchos recuerdos también. Pero hay un detalle que quiero recalcar acá. No, pero también es bueno que era actitud de gurú de secta, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que quiero recalcar acá, decía, es que ya el sacrificio no se hace con una piedra que puntiaguda, que es como era en el Edén, o después del Edén, perdón, sino que ahora se hace con una espada. Cambia el material. Y es muy interesante ese pasaje en Jeremías, dice, volveos a las sendas antiguas, ¿no? Ese pasaje cuando dice volver a las sendas antiguas. Sí. Tendríamos que volver a la senda antigua, tendríamos que ir hasta Adán para ver cuál fue el carácter de Adán y cuál fue el carácter de Abraham. Verdaderamente los años habían pasado, Abraham era 22 de la descendencia de Adán, y ya algunas cosas se distorsionaron en el carácter de este gran sacrificio, ¿no? Se ve que sí por el hecho del ritual, ¿no? Va distando mucho de la actitud que tenía Adán, como decís vos, con la que tiene Abraham. Ahora dice, con palabras amedrentadoras proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso que domina sobre los cielos y la tierra. Viviendo la espada en el aire en un movimiento amenazador, acá ya me está preocupando, yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Creo que dista mucho de lo que entendía o de la imagen que tenía Adán, ¿no? Sí, aparte contradice un poco el carácter que él manifiesta de que no le gustaba la guerra, ¿no? Claro, es verdad. También se ve que este hombre había un lugar donde él peleaba alguna batalla, ¿no? Se ve que sí. Me parece que él creía que ahí, en el altar, él libraba una batalla de la cual tenía que mostrar otro carácter, ¿no? Ahora, también por eso debe ser que hacía todo lo que Dios le mandaba también, ¿no? Aunque fuera una locura. Sí, verdad. Es lindo cuando uno hace por amor y no por una presión, ¿no? Sí. Ahora, sí. No, que tiene otra connotación en la vida, tiene otra. Uno lo hace con otro esmero. Bueno, seguimos. Después de esa demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor y la amarraba sobre el altar para que estuviese bien clara la ira divina. Pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente hasta verla perecer. Es fuerte acá, ¿no? Me parece que no entendió, o sea, cómo se perdió. Y acá yo me acuerdo del capítulo 6, cuando Lucifer decía, o Satanás, perdón, ya era Satanás, donde él decía que iba a hacer que el verdadero sentido de los símbolos
o el verdadero significado de todos estos símbolos perdieran su valor, ¿no? Su verdadero valor. Su verdadero valor, exactamente. Entonces, ¿cómo se la ingenió de alguna manera de transformar esto que era la gran manifestación de la piedad para transformar en un momento de ira, ¿no? Sí, en pocas palabras, esto era un trabajo de desfiguración de la imagen de Dios, ¿no? Del carácter divino, claro que sí. Entonces, si hay alguien que ha colaborado y ayudado en ese orden de distorsionar el carácter divino, no es ni más ni menos que Satanás. Bueno, de aquí en más, Tito, si te parece, voy a leer todo de corrido y hacemos un resumen final para que sí, no dale, nos haga muy largo, ¿te parece? Dale. En aquel momento yo descendía del altar y permanecía esperando el fuego sagrado que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible del Señor, el gran Dios invisible. Hasta entonces yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador, el concepto de un Dios sufridor que es capaz de desprenderse del gran Yahweh, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. Arrepentido me postré delante del vaso y lloré amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. Súbitamente se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que se había desprendido del fuego sagrado era una representación del Mesías que se desprendía del gran Yahweh para ser el Dios con nosotros, compañero en todas nuestras jornadas. Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró tornándose más brillante y calurosa. Con el corazón transformado proseguí por el camino rumbo al valle, llevando en los hombros el jarro que me había traído después de tanto desprecio la alegría de una nueva revelación sobre el carácter del Creador. Momentos difíciles comenzaron a surgir en mi camino cuando fríos vientos venidos del mar salado comenzaron a arremeterse contra la pequeña llama, procurando apagarla. Yo la amparaba con mi cuerpo, andando muchas veces de lado e igualmente de espalda, mas siempre avanzando rumbo al valle. Al romper la luz del día, me encontré a un paso de la planicie. Comencé a encontrar en mi camino muchos rebaños que eran conducidos por rudos pastores. A medida que avanzaba entre ellos, surgían tumultos y confusiones, pues muchas ovejas y cabras se asustaban con mi vaso ardiente, dispersándose por todas partes. Esto hizo que la mayoría de los pastores estuviesen irritados contra mi presencia en su medio. Acá corto un poquito. ¿Será que estos pastores eran los pastores de su sobrino Lot, Tito? Es muy buena consulta esa, muy buena consulta. Y para reforzar un poquito lo de arriba, que tenemos que resaltar, recién estábamos hablando del carácter de Abraham, pero hay que aplaudir también el carácter de Abraham, porque con su gran humildad, él reconoce de que él era que había equivocado el camino del servicio del altar. Entonces, realmente era para pararse. Yo pensaba que estaba bueno analizarlo al final, pero si no lo hacemos se van a escapar varios detalles. Sí, volviendo a esto, es increíble cómo hasta él cambia el carácter con el vaso, ¿no? Al principio era pesado el vaso, ahora convertido por esta nueva revelación ya lo cubría, iba de espalda, no le importaba si iba incómodo.
La cuestión es que él... Yo digo, Josué, cambió el carácter. Sí. Yo digo como Josué, a veces las grandes cosas nos crean un falso carácter y las pequeñas cosas nos traen grandes revelaciones y grandes transformaciones. Entonces, el altar le dio una falsa sensación a él, le estableció un orgullo, una vanidad, sí, un carácter inapropiado. Sin embargo, la pequeña llama que salió, que se desprendió, del cual él dice que ese caracterizaba al Dios con nosotros. Ajá. Es impresionante cómo esa pequeña llama cambia el carácter de Abraham. Entonces digo, hay muchas personas que con 66 libros quizás no sean transformados, pero con estos tres historias de Melquisedec puedan llegar a tener otro concepto de la Biblia misma, ¿no? Sí, por eso es... Para bien, ¿no? Para bien, ¿no? Sí. Para bien. Por eso decimos que esta historia del vaso prefigura a la humanidad llevando el mensaje de Cristo para liberar a otros, ¿no? Porque, sí, bueno, Jesús es también llamado así, Dios con nosotros, Emmanuel. Creo que muchos seminaristas mismos, inclusive instructores también que nos escuchan, salvando a todos los que visitan tu canal, uh-huh, creo que se van a dar cuenta de repente que, wow, cuánto conocimiento necesitamos, porque a veces nos quejamos, pero en realidad nos damos cuenta de que cuán grandes cosas puede hacer una pequeña revelación, ¿no? Sí, sí, y bueno, ya se me está acabando la batería, así que vamos a dejarlo hasta acá y vamos a generar una especie de suspenso. Nos quedamos en el verso 9 del capítulo 3 y vamos a seguir en la próxima. Así que excelente todo el análisis. Gracias, Tito, por estar ahí. Saludamos a Sergio y a Liz, que cumplen años hoy, del grupo. Así que no sé si querías acotar algo más, Tito. Sí, no, y también saludando a los cumpleañeros, a Sergio y a Liz, y agradecer entonces también a ti, Josué, por convocarme para estos dos, para cerrar con el gran rollo de Melquisedec, y ojalá Dios quiera lo podamos cumplir entre los dos. Exactamente. Bueno, saludo a Kiko también allá en Misiones, que está haciendo y está celebrando está celebrando una muy buena noticia de que por fin se va a construir la salita del niño de los chicos con capacidades especiales. Así que bueno, es una persona que trabaja en beneficio de los demás y más que nada de estas personas que no tienen la posibilidad de moverse por sus propios medios, y ella ha ayudado en muchos aspectos y la verdad que es una persona que estaría bueno hacerle una entrevista algún día y subirla al canal y mostrar este tipo de historias, ¿no? Sí, porque es para los de Misión Teológica Bíblica es un lugar interesante para que cualquier estudiante o seminarista o instructor haga una pasantía con Kiko, con Elvira, allá en Misiones. Muy bien. Es un trabajo interesante. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, gente. Chao, Tito. Chao, Josué, muchas gracias.